Simón Rodríguez, el maestro rebelde y humanista, con una extraordinaria profundidad filosófica, supo llevar la luz del raciocinio a los más apartados comarcas del Nuevo Mundo, uno de los intelectuales americanos más importantes de su tiempo. Nació en Caracas el 28 de octubre de 1771. Sus padres fueron Cayetano Carreño y Rosalía Rodríguez. Se cambió el apellido paterno por el materno a raíz de una violenta discusión que tuvo con su hermano carnal Cayetano. Inquieto, estudioso del pensamiento revolucionario de Juan Jacobo Rousseau, participó en el movimiento revolucionario de Manuel Gual y José María España. En 1797 viaja por varios países en donde enriquece su experiencia como pedagogo y filósofo. Para realizar estos viajes sin peligro de ser arrestado, se puso el nombre de Samuel Robinson. Años antes, había sido el maestro de un niño, que con el correr de los años sería libertador de 5 naciones, enseñándole el valor de la libertad, el amor a Venezuela, la importancia de la justicia y la necesidad de rebelarse contra la opresión. A lo largo de su vida, siempre luchó por brindar una educación a los sectores populares, ya que al proporcionar una mejor educación al pueblo, avanzarían las naciones fuertes, libres y soberanas. En Francia, se encontró con su antiguo discípulo, el joven Simón Bolívar. Juntos recorrieron varios países y llegaron al Monte Sacro. Emocionado por los relatos épicos de su maestro y amigo, Bolívar pronunció su famoso juramento, tan comentado por los historiadores. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Al cabo de 20 años de ausencia en diferentes países europeos, Simón Rodríguez volvió a Sudamérica. Cuando estaba en Colombia, recibió una conceptuosa carta del Libertador. Oh mi maestro, oh mi amigo, oh mi Robinson, usted formó mi corazón para la libertad. Así, el Libertador testimoniaba su reconocimiento por la gran labor espiritual de Simón Rodríguez, quien sembró en la mente del emancipador las semillas de la magna obra de la independencia. Simón Rodríguez es el creador de las nuevas casas de estudio públicas en América del Sur. Buscaba proporcionar herramientas que rompiera con la sociedad de exclusión heredada de los españoles, con un cabal concepto del significado del trabajo, de la igualdad y de la justicia. Murió Simón Rodríguez en Amotape, en una aldea del norte peruano, el 28 de febrero de 1854. 70 años después de su deceso, sus restos fueron trasladados al Panteón de los Próceres en Lima, y desde allí, al siglo justo de su fallecimiento, fueron devueltos a su Caracas natal, donde hoy reposan en el Panteón Nacional desde el 28 de febrero de 1954. Hola, soy Fernando Villagrán y los invito a ver los mejores momentos de la revista.com, esta conversación con Jimena Torres sobre este libro Simón Rodríguez, Las razones de la educación pública, reflexiones del educador americano que vence el paso de los siglos. Era muy adelantado a los tiempos, muy crítico a la simple copia de los modelos norteamericanos y europeos que en ese tiempo eran los modelos que se podía mirar a la América liberada de la postcolonial, y por lo tanto él tiende a chocar con la nueva élite en el poder. Bueno, eso tiene sentido, y ahí viene el enganche con lo que está pasando ahora, que quizá podríamos ponerlo en contexto, claro, que es que él propiciaba una educación igualitaria para todos, donde tenía derecho a estudiar el peón y el hijo del señor. Claro, y él intenta, lo interesante de la vida de Simón Rodríguez, que pese que va siempre contra la corriente, él hace la experiencia de esa escuela. Y era una escuela muy singular donde él
llevaba a los niños, porque le educaba a niños, y los formaba en el manejo técnico de oficios, al mismo tiempo de la educación humanista. O sea, era una idea de una escuela integral, que obviamente sigue siendo adelantada a lo que en el paso de los siglos. Entonces él va chocando con eso y termina siendo un marginal en la historia. La frase que usa como epígrafe, incluso a partir del libro Fernando, dice, comillas, hacer negocio con la educación es, diga el lector todo lo malo que pueda, todavía le quedará mucho por decir. ¿Sí? Y en eso abunda mucho en el texto. Entonces, claro, cuando explota el fenómeno universal que hemos vivido en los últimos meses, bueno, le encontré mucho más sentido a lo que estaba haciendo. Hace muy bien el contrapunto de lo que es la educación como un derecho. Porque en el diálogo que estamos teniendo hoy día sobre el tema de educación, eso no está instalado todavía. O sea, uno escucha argumentación en defensa del lucro en cualquiera de las fases educativas, y eso tiende a chocar evidentemente con el concepto de una educación como un derecho social. Es clave. Él, con mucho rigor en ese tiempo, en su modelo de escuela, pone las exigencias técnicas, profesionales, éticas que debe tener un maestro y que debe tener un director de una escuela. Y creo que tienen plena vigencia. O sea, si enuméralas, ¿cuáles eran? O sea, primero una profesión, una formación académica a toda prueba, con un conocimiento práctico de la realidad en que se va a desenvolver, con una ética determinada, y una cosa que es clave y que sigue siendo clave, que todo ese rol fundamental del educador tenga una compensación. Simón Rodríguez es uno de los muchos desaparecidos en la historia latinoamericana oficial, virtualmente desaparecido, porque es conocido por muy poquitos. Las estatuas que faltan son casi tantas como las que sobran, lo que ya es decir, porque las que sobran son muchísimas. Y una de las estatuas, yo no creo en las estatuas tampoco, no creo en el mármol ni en el bronce, creo en la carne y en el hueso, pero Simón Rodríguez merece estar vivo en la memoria de todos los latinoamericanos, porque él fue un hombre con una visión de las cosas. Por eso fue incómodo. Bolívar lo había designado para crear una revolución educativa desde Cochabamba, y lo hizo. Creó escuelas que mezclaban a los niños y a las niñas, a los pobres y a los ricos, a los indios y a los blancos, y que además mezclaban lo que era un pecado capital para nosotros, que habíamos heredado la concepción ibérica del desprecio a la mano, ¿verdad?, a la mano humana. Fíjate que recién hacia 1880 y pico la corona ibérica resuelve que no pierde el título de hidalguía, el derecho a ser llamado don, el hombre que vive de sus manos. Entonces, don Simón Rodríguez desafió eso. Habían pasado unos pocos años, al fin y al cabo, y al revés, él integró la enseñanza intelectual y la manual, y dijo, no, una enseñanza integral no es no solo la que enseña a sumar y restar y a escribir, es también la que enseña oficios, albañilería, carpintería, todos los oficios que te puedas imaginar, y que habían sido malditos en tiempos coloniales, porque los que no pagaban impuestos eran los parásitos, ¿no? O sea, sobre todo los parásitos militares. Y tú dices, hay que rescatar la memoria de ese desaparecido Simón Rodríguez. Simón Rodríguez como un símbolo de los héroes de verdad, que son los que nos falta conocer, ¿no? Porque fíjate tú, él no solo integra la enseñanza intelectual con la manual, y a los niños con las niñas, en una época en que todo eso era pecado, sino que además paga las consecuencias. O sea, lo echan de Cochabamba, lo echan Mariscal Sucre, todo hay que decirlo. Lo echa el Mariscal Sucre porque está corrompiendo las costumbres. Y entonces este corruptor de costumbres pasa todo el resto largo de su vida, bueno, ya viejo, como a los 80 años, a lomo de mula, recorriendo Hispanoamérica y predicando en vano.
y era alguien que hablaba directamente a las clases dominantes, a los que mandaban, a los nuevos amos, diciendo no somos independientes. Es mentira, la independencia es mentira, decía don Simón Rodríguez. Independiente es quien piensa con su cabeza, quien siente con su corazón, quien camina con sus piernas. No somos independientes. ¿Hasta cuándo van a seguir copiando ustedes, los que mandan? ¿Hasta cuándo? Copiones. ¿Hasta cuándo? Copian todo lo que viene de Estados Unidos y de Europa, todo. ¿Por qué no les copian lo más importante, que es la originalidad? Don Simón les decía esas cosas, estas brutalidades, de tanta actualidad, allá por 1830 y pico, ¿entendés? 1840, cuando muere, ya en el 50 y algo, él alcanza a escribir una frase terrible, terrible, porque muere solito, solo. La frase dice, yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos y la hice un infierno para mí. En las repúblicas, la escuela debe ser política también, pero sin pretextos ni disfraces. En la sana política no entran mañas, tretas ni ardides. La política de las repúblicas es formar hombres para la sociedad. Simón Rodríguez. Para Simón Rodríguez, la política de las repúblicas consiste en formar ciudadanos. Por eso habla cuando se refiere a las escuelas, dice, las escuelas también deben ser políticas, porque la escuela y la educación no tienen otra función que el de formar republicanos, el de formar ciudadanos. Ahora, ¿cuál es el modelo de ciudadano que forma una escuela en un momento histórico determinado? Eso le da a la escuela un carácter político y ubica a la escuela, porque de acuerdo con el modelo de ciudadano, de acuerdo con el modelo de sociedad que se quiere formar, la escuela tendrá un papel. Y ese papel la ubica en una concepción política, en una concepción ideológica.